Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. El cuento que vamos a leer hoy para mí es un acontecimiento, es una forma de celebrar un acontecimiento. Y ese no es otro que la publicación de este libro, La Tierra del Dulce Porvenir, de Harper Lee. ¿Por qué para mí este es un acontecimiento? Porque Harper Lee es conocida, es una escritora norteamericana conocida fundamentalmente por una obra, y es la novela Matar a un ruiseñor. Pero vaya obra, a mí personalmente me parece una de las mejores novelas del siglo XX, es una de mis favoritas al menos, y que fue publicada en 1960 por esta escritora Harper Lee, nacida en 1926 en el estado de Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Para quienes no conozcáis la historia, os la voy a contar brevemente. La novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee es su única obra publicada en vida. Un año antes de morir, en 2015, se publica su segunda novela, Ve y pone un centinela, y con posterioridad a su muerte aparecen estos cuentos, La Tierra del Dulce Porvenir. ¿Por qué Harper Lee nunca publicó nada más? Es un gran misterio. Ella, en los años 50 del siglo pasado, se mudó de su estado natal de Alabama a Nueva York, para reencontrarse con un amigo de la infancia, y que era la única persona que ella conocía en Nueva York, pero que no era otro que Truman Capote. Capote estaba ya en ese momento trabajando para la revista New Yorker y con posterioridad se convertiría en uno de los grandes cronistas de esa mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Mientras tanto, su amiga Harper Lee estaba trabajando constantemente en su escritura y en la que finalmente sería su novela Matar a un ruiseñor. Dentro de ese trabajo está la escritura de estos relatos que nunca habían visto la luz hasta este año, en donde ella va poco a poco construyendo el universo en el que se desarrollaría la novela, los personajes también que la protagonizan. Estos cuentos ella los enviaba a las revistas de entonces, como Harper's Bazaar, como Vogue, pero ninguna los llegó a publicar, ninguno de estos cuentos fueron publicados en ese momento. Sin embargo, cuando en 1960 sí se publica Matar a un ruiseñor, la novela es un gran éxito. Es un gran éxito tanto en ventas como en críticas. Con ella Harper Lee obtiene el premio Pulitzer de ficción de ese año, y en la actualidad es una de las novelas más vendidas de la historia, con cerca de 40 millones de ejemplares en todo el mundo. También aportó mucho a la fama de la novela la versión cinematográfica que se hizo muy poco después, en 1962, y que protagonizara a Gregory Peck. Sin embargo, todo este éxito terminó por abrumar a Harper Lee, que decidió recluirse. Siempre estuvo escribiendo, pero nunca llegó a publicar nada más, hasta que en 2015, un año antes de su fallecimiento, cuando ella ya había regresado a su Alabama natal para morir, decide publicar la novela Ven y pon un centinela, que no tuvo tanto éxito como su predecesora, si bien fue muy esperada por el mito, digamos, que había alrededor de Harper Lee. Una vez que falleció, pues sus familiares, al recoger sus pertenencias en la casa de toda su vida, encontraron que, bueno, ella guardaba todo, absolutamente todo, según se cuenta, y encontraron estos manuscritos de los relatos en los que vieron cómo ella iba trabajando y construyendo, como digo, el universo de lo que terminaría siendo la ciudad y pueblo de Maycomb, o el estado de Maycomb, donde transcurre la novela Matar a un ruiseñor, y también los personajes que estaban muy cercanamente inspirados en su vida y en su infancia. Pues bien, es por eso que para mí la edición este año de este libro, que aquí en España ha publicado Lumen, es un acontecimiento. Fui rápidamente a comprarlo en cuanto vi que salía, y quería leeros de él uno de los cuentos en el que aparece por primera vez el personaje de Jean Louise, que aquí se llama Jean Louis, que luego sería llamada Scout en la novela, que se llama Las tijeras dentadas. Cuando todo acabó, papá dijo que había sido culpa mía, pero hasta hoy sigo convencida de que no, de que la cría estaba en su perfecto derecho de cortarse el pelo si era lo que quería. Bueno, digamos que yo se lo corté, pero Maytreat me lo pidió. ¿Cómo iba a saber que eso atentaba contra las leyes de Dios? No hay nada en las doctrinas y disciplina de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur que diga que es pecado cortarte el pelo. Y si el señor Q.W. Tatum clama desde el púlpito que sí lo es, quien se equivoca es él, no yo. Os habréis fijado en que no he puesto ningún punto después de la Q y la W en el nombre del señor Tatum. Eso tampoco es culpa mía.
Cuando el señor QW llegó a Hatter's Mill, Alabama, en un Buick alto y cuadrado de 1929 con 9 niños a bordo, el señor Ed de la oficina del Journal publicó esta nota en el periódico. Nos complace anunciar que el señor Q.W. Tatum y señora y sus hijos Haniel, Job, Habakkuk, Matrid, Jezebel, Mary, Hosea y Hosanna, mellizos, y Emmanuel Tatum, han llegado de la iglesia metodista de Dotham y el señor Tatum ocupará el púlpito de la iglesia metodista de Hatter's Mill durante los próximos 4 años. Bueno, pues lo primero que hizo el señor QW cuando dejó a sus hijos y sus pertenencias en la rectoría fue ir hasta la oficina del Journal y decirle al señor Ed que nunca más volviera a poner un punto detrás de QW, que QW era su nombre, no sus iniciales. Y para colmo había escrito mal Habakkuk, o sea que ojo en el futuro. El señor Ed se molestó con toda razón y llamó a papá, que era el presidente del consejo de administración y se ocupaba de atender al nuevo predicador. Papá le pidió que por favor manejara con cuidado el asunto, porque le había costado lo suyo traer a aquel predicador hasta aquí desde Dotham, y que se asegurara de aportar algo a la colecta que iban a hacer para él el miércoles por la noche. A la mañana siguiente conocí a Matrid. Cuando papá y yo empezamos a subir las escaleras de la rectoría aquella noche con nuestras provisiones, alguien sacó un brazo por debajo del travesaño y agarró a papá del tobillo. Mi padre es patoso, así que se cayó y desperdigó su libra de patata irlandesa por todo el jardín. Entretanto, un hombretón de pelo negro salió de la casa corriendo y hablando a voces. «¿Cómo está, hermano Finch? Bienvenido. Y esta es la pequeña Jean Louis. ¿Te han bautizado ya en ese maravilloso espíritu?» Estaba muerta de miedo, así que tan solo acerté a decir, «Sí, señor, cuando tenía 9 meses». El señor QW ayudó a papá a ponerse de pie y entonces se agachó para meterse debajo de los escalones. Durante unos minutos oímos voces ahogadas y forcejeos hasta que salió arrastrando a la criatura más sucia que había visto jamás por el pelo más largo que había visto jamás en un ser humano. El señor QW la levantó y le dio una bofetada en la cara con una mano y un azote en el trasero con la otra. La niña encajó el castigo sin chistar. Si hubiera sido yo, me habrían oído chillar hasta en el infierno. Cuando por fin acabó, el señor QW dijo, «Ahora entra arreando a la casa y lee 3 capítulos de Jeremías, endiablada criatura». La niña dio media vuelta para irse, pero su padre la agarró del hombro. «Espera, ¿es que no tienes modales? Matrid, estos son el hermano Finch y la señorita Jean Louis Finch. Jean Louis y tú estáis en la misma clase de la escuela». Matrid miró a papá y papá la miró con una sonrisa beatífica y le dio unas palmaditas en aquella maraña de pelo que tenía en la cabeza. «¿A qué curso vas?», me preguntó ceñuda. «A tercero», dije. «¿Sabes leer bien?». «Sí, estoy en el primer grupo». Eso pareció causarle impresión, porque me miró con los ojos como platos y una sonrisa deslumbrante. «Yo no sé leer», dijo. Acostumbraba a menospreciar a la gente que no sabía leer, por más que no tuviese ningún derecho. Desde entonces he aprendido que hay personas que pueden ser inteligentes de muchas otras maneras, aunque no sepan leer. Matrid, descubrí más tarde, era una de esas personas. Entramos y allí en el salón permanecía en fila el elenco de personajes más curioso que se haya visto nunca. Los chicos, eran 5, tenían un pelo negro y tupido que parecía cortado con unas tijeras de podar, y todos llevaban camisas vaqueras abotonadas hasta el cuello, sin corbata. Las chicas iban aún peor, vestidas con la tela de la que se cortan los sacos de harina, todas en manga larga, aunque hacía una noche sofocante. La señora Tatum, que estaba al final de la fila, era una tina de mujer con los mofletes y las manos coloradas. No dijo una palabra en toda la noche. A medida que más y más vecinos acudían a la rectoría a traer sus obsequios, los niños dieron muestra de cansancio. Pero dejad que os diga que la tropa aguardó en aquella fila durante 2 horas hasta que el señor QW ordenó de repente: «Romped filas». Eso me sonó a disciplina militar, así que me volví hacia Matrid, que seguía pegada a mí como una garrapata en lugar de ir a leer el libro de Jeremías como le habían dicho. «¿Cómo os apañáis por aquí?», pregunté. «¿No habrá solo un cuarto de baño?». «Ah», dijo, «cuando nos tenemos que levantar para ir a la escuela, empezamos a las 6 de la mañana. Al mayor le toca primero el baño. Yo le froto la espalda a Haniel y él se encarga de que los mellizos hagan de vientre. Funciona la mar de bien. Digamos que los mayores cuidamos de los pequeños». «Supongo que no queda otra en una familia tan numerosa». «Sí, mamá y papá no dan abasto. Papá con su circuito de parroquias y mamá haciendo todas las visitas por él». Me miró como si pensara que tenía una verruga en la mano y me dijo: «Ven conmigo al cuarto de atrás y te enseñaré mi agua».
No supe muy bien cómo interpretarlo. Maitrid me cogió de la mano y me condujo por el angosto pasillo a oscuras. Abrió una puerta y entramos en un cuarto que estaba lleno de catres, apilados uno encima del otro, estilo literas. «Aquí es donde dormimos», dijo. Se metió en el armario empotrado y salió cargando una caja de cartón con letras escritas. Después de depositarla con cuidado en el suelo en medio de la habitación, se debatió un rato con la tapa sucia y, como no pudo desatarla, la deslizó por el lado. Entonces olí el hedor más apestoso que había olido en mi vida. En la caja había muchas botellas, grandes y pequeñas, llenas de agua. Maitrid eligió una llena de una sustancia oscura parduzca y dijo: «Esta es la más preciada que tengo. Vino del río Avon». «¿Dónde está eso?», pregunté. «Está en Inglaterra, boba, al otro lado del Atlántico. Voy a ir allí algún día porque tienen muchos paganos. Papá dice que allí no les gustan los metodistas, así que cuando sea grande me iré de misionera». Se sentó en la cama con el pelo cayéndole por la cara como una loca. Yo no podía dejar de mirarlo. «Enséñame algunas más», le pedí. Maitrid fue sacando botella tras botella, contándome de dónde procedía el agua de cada una. Tenía muestras de todo el estado de Alabama, incluida alguna de ese pozo artesiano de Hatter's Hill que da nombre a nuestro pueblo. Me quedé tan enfrascada con la colección de agua de Maitrid que casi me olvidé de que ella no sabía leer. Qué niña tan lista. Sabía muchas cosas de lugares desconocidos. Pero yo no podía dejar de mirar su pelo. Parecía que no se hubiera pasado un peine en un mes, y le caía por la cara hasta el punto de que apenas veía. «Maitrid», dije al fin, «¿por qué te dejas el pelo tan desgreñado?». Bajó la mirada hacia el regazo y durante un rato no dijo nada. Entonces se puso en cuclillas en el suelo y empezó a guardar las botellas en la caja. «Detesto mi pelo», dijo en voz baja. «Mamá no deja que me lo corte. Soy la única de mi familia con pelo largo. Papá se lo corta a Geniel y los demás cada 2 semanas, pero a mí no me lo corta. Nunca me han cortado el pelo». Me miró el flequillo y preguntó: «¿Qué se siente el llevar el pelo corto?». «Ah, pues está bien, supongo. Es facilísimo de peinar. Le doy un par de manotazos por la mañana y se queda así todo el día». Creo que fue la respuesta equivocada porque Maitrid se echó a llorar como si no fuera a parar nunca más. Paró, sin embargo, y empezó a hurgarse la nariz. «¿Por qué tu madre no deja que te lo cortes?», pregunté como si tal cosa. No quería parecer indiscreta, pero me moría por saberlo. «Bueno», resopló, «soy la primera niña y mamá dijo que haría que su primera hija siempre llevara el pelo largo, porque su hermana, la que murió, tenía el pelo tan largo que podía sentarse encima. ¿Y eso qué tiene que ver?». Me sonaba todo de lo más estrambótico. «Mira, la tita era muy mala y venían hombres de varios kilómetros a la redonda para verla con aquel pelo tan largo. Lo usaba para presumir con ellos». Temí que Maitrid se hurgara con el dedo hasta el cerebro, así que le dije que si no paraba le daría un bofetón. Se sorbió la nariz y siguió hablando. «Según mamá, la tía era un caso y no podíamos juntarnos demasiado con ella, pero conmigo siempre fue muy buena. Mi tita decía que me parecía a ella y me traía pulseras, pero papá nunca me dejaba ponérmelas. Al final un día se puso enferma y dijo que tenía que irse a Mobile. Se marchó y no volvió más. Papá fue a buscarla y se enteró de que había muerto. ¿Pero eso qué tiene que ver contigo? 1 hora a la semana mamá me habla de que debo ser una buena chica y no una pecadora como era mi tita, y me dice que me deje el pelo largo para ocupar su lugar y ser buena». «¿Pero qué demonios?», exclamé. «Si a ti no te gusta...». «Cierra la boca, Jean-Louis», ordenó Maitrid. «Si sigues hablando así tendré que taparme los oídos. Eso no se dice. Si hablas así, acabarás con ellos en el infierno». «Vale, vale, no volveré a decirlo. Pero Maitrid, no veo por qué no puedes ser igual de buena con el pelo corto que si lo tienes largo. Caramba, mírame a mí. Lo llevo corto y voy a catequesis y a la iglesia y a la liga. Soy tan buena como tú. Puede que hasta mejor». «Eso no lo decides tú», dijo Maitrid con voz repipi. Fue hasta el cajón y se miró en el espejo, pasándose los dedos bruscamente por el pelo. Cielo santo, aquella chiquilla parecía afligida. Se echó a llorar de nuevo y las lágrimas corrían por las greñas lacias de su pelo y caían al suelo. Fue la gota que colmó el vaso. No sé por qué me empujó a hacerlo, pero en ese momento solo pensaba en que Maitrid aborrecía llevar el pelo largo, y me indignaba pensar que tenía que ir por la vida con aquel zarzal en la cabeza. Aunque no supiera leer, sabía muchas cosas de las que yo no tenía ni idea. «¿Tienes unas tijeras?», le pregunté. «Sí». Abrió el cajón de la cómoda y sacó unas tijeras dentadas. «Son las que usa mamá para cortar tela. No sé si sirven para cortar nada más. ¿Para qué las quieres, Jean-Louis?». «Tú tranquila», dije. «Ven aquí a sentarte en la cama y te lo enseño». Maitrid se desplomó en la cama y me miró. «¿Qué vas a hacer?».
cortártelo. No dijo ni una palabra, se quedó quieta como una tumba. Agarré un montón de pelo y ¡zas! De un tijeretazo corté un mechón de más de un palmo de largo con unos bordecitos festoneados preciosos. Aquella criatura debía de tener una tonelada de pelo, porque cuando acabé y lo tiré todo al suelo, le llegaba a Maytrid hasta los tobillos. «Ahora ve a mirarte», le dije. Le quedaba bien de verdad, solo que parecía un poco cortado a mordiscos. Pero estaba cortito, como el mío. Mirándose en el espejo, Maytrid soltó una risita. Empezó a brincar y danzó alrededor de las camas. «¡Hala! Siento como si pesara 100 kilos menos, Jean-Louis. No tendré que pelearme con él. Era una tortura tremenda peinarme». «Bueno, pues ahora ya no lo será», dije. Me sentía orgullosa de ver a Maytrid tan contenta. Parecía diferente, además. Era como descubrir su cara. Tenía los mofletes más redondos y se le veía la frente. Justo entonces se abrió la puerta y papá asomó la cabeza. «Jean-Louis, hora de irnos, cielo». De pronto vio el montón de pelo en el suelo. «¿Qué es eso?» «El pelo de Maytrid», dije. «Ajá, veo que habéis estado jugando al salón de belleza. Bueno, más vale que lo recojáis antes de que nos vayamos». Papá oyó la voz del señor QW al final del pasillo y se apartó para dejarle entrar. «Mire», dijo papá riendo, «¿ha visto alguna vez semejante estropicio?» El señor QW entró y se quedó de una pieza. Los ojos se le salieron de las órbitas y fue poniéndose más y más colorado por momentos. Se dirigió a mí con voz entrecortada. «¿Qué le has hecho a mi hija? ¿Qué le has hecho?» Me agarró de los hombros y me empezó a zarandear hasta que creí que se me caería la cabeza. Chillé y cuando me solté de un tirón corrí a esconderme detrás de papá. Me aferré a su gabardina con desesperación, pidiéndole a gritos que no dejara que el señor QW me cogiera. Papá susurró que me calmara, que no iba a pasar nada. El señor QW estaba agachado en el suelo recogiendo a puñados el pelo de Maytrid. Se levantó e hizo unos gestos como si intentara ponérselo de nuevo en la cabeza. Descubrió que era imposible, porque se volvió hacia mi padre y dijo con voz ahogada: «¡Ay, esa bárbara criatura! Hermano Finch, llévese a Jean-Louis a casa y hágala ponerse de rodillas y pedir perdón al Señor por lo que ha hecho. Hágala rezar toda la noche. Usted nunca entenderá lo que acaba de hacer. ¡Ay, Dios mío, perdónala!». Papá se quedó allí de pie sin decir nada, pero tenía aquella mirada torva que tan bien conozco cuando está a punto de perder la paciencia. Finalmente, con tono fúnebre dijo: «Hermano Tatum, no sé qué es lo que ha hecho Jean-Louis para que le parezca tan terrible. A decir verdad, no veo que haya hecho nada más que cortarle el pelo a Maytrid, lo cual debo decir que buena falta le hacía. Si tiene a bien explicarme las circunstancias, señalando el pecado en las acciones de Jean-Louis, me ocuparé de que se tomen las medidas correctivas oportunas». Yo pensé que era un discurso estupendo, aunque papá es abogado y tiene mucha labia de todos modos. Salvo que tuvo un efecto caótico en el señor QW. Al hombre le dio literalmente una pataleta allí en medio. Se puso a dar pisotones en el suelo y a recitar a gritos fragmentos de la Biblia, entre los cuales el más frecuente era: «Mis pecados son más que los cabellos de mi cabeza». También dijo algo de que la tía de Maytrid había sido una mala mujer en Mobile y de que Maytrid iba a ocupar su lugar en el mundo. El señor QW se comportaba más como un fanático evangelista que como un pastor metodista, así que nos quedamos allí aguantando el chaparrón. Papá al final le echó el freno cuando el señor QW dijo que daría un sermón sobre el suceso en la iglesia el siguiente domingo y me haría ponerme de pie y disculparme por lo que había hecho allí, en medio de la congregación. Papá dijo que nos teníamos que ir a casa y que Jean-Louis no se pondría de pie ni se disculparía por nada. «Despídete de Maytrid», me dijo, «e invítala a que venga a verte». Miré a Maytrid, que había escondido la cara en una almohada. «Ven a verme», dije, «siento haberte cortado el pelo». Mientras volvíamos a casa por la acera esa noche, papá no dijo nada. Caminaba mirando al frente sin decir una palabra, que era una buena señal de que yo había hecho algo malo. En un momento dado se detuvo y escupió en el pavimento y carraspeó largo rato. «Ha sido culpa tuya, cariño», dijo. «No deberías haberlo hecho». «Supongo que sí», dije, con esa sensación de vacío en el fondo del estómago. «¿Tendré que pedirle perdón a Maytrid en la iglesia?» Papá me dio la mano y la balanceó con la suya. Tardó lo suyo en contestar, así que aguardé soltando el vaho al aire frío de la noche como si estuviera fumando. «Jean-Louis», dijo por fin, «cuando seas mayor y vayas a la facultad de Derecho, aprenderás a sopesar las pruebas y decidir qué parte ha salido más perjudicada». Me miró a los ojos. «¿Entiendes lo que te digo?» «Claro», contesté, pero no era verdad. Por el tono de su voz, sin embargo, supe que todo se arreglaría. «Bueno», añadió despacio,
Esta vez era una cuestión de quién tenía más culpa, si tú o el padre de Maitreed. ¿Ves a lo que me refiero? Asentí tan rotundamente como pude. Llegamos a la puerta de casa y mientras papá la abría dije: ¿estás seguro de que no tendré que ponerme de pie en la iglesia y pedirle perdón a Maitreed? Papá negó con la cabeza. No, no tendrás que hacerlo. El señor Tatum no te lo pedirá. Abrió la puerta de un tirón y esbozó una sonrisa. Pero para cerciorarnos, iremos el domingo a la iglesia, a ver qué dice. Este es el relato de Las tijeras dentadas de Harper Lee. Espero que os haya gustado.